Es miércoles 24 de noviembre, llega la emisión nacional del Comercio TV en su edición de La Mañana Televicentro. Dianita, buenos días. Buenos días, mi querido Robert, amigos televidentes, bienvenidos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de noticias. Dedicados a esta hora a un buen desayuno, prepárese, salga con optimismo y que el día sea lleno de bendiciones. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestro sitio de trabajo, usted lo puede ver en pantalla. Los principales títulos del Comercio de esta hora dice: el mayor sacudón desde 2014, se refiere al largo sismo que tuvo los quiteños el día de ayer. Los certificados médicos para gestionar el indulto generan alertas. Europa a la cabeza de las regiones con más contagios. Familias de Guaranda exigen el pago real de las expropiaciones y el oficialismo suma votos para la ley tributaria. Títulos importantes del diario El Comercio que está en circulación, usted lo puede pedir en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. Amigos televidentes, miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales rechazan que la Fiscalía los investigue por el informe de los Pandora Papers. Esto involucra al presidente de la República. Legisladores anuncian la posibilidad de abrir un juicio político contra la fiscal. Tensión en la Asamblea Nacional debido a que la Fiscalía investiga a la Comisión de Garantías Constitucionales por el informe de los Pandora Papers. Aquí no hemos cometido ningún delito. La Fiscalía y la fiscal están fuera, están tirados los cabellos, que se ubiquen, que respeten. Y esto no deberíamos tratarlo aquí. Esto debe haber sido un pronunciamiento claro en el Pleno de la Asamblea Nacional y la Presidenta de la Asamblea Nacional haciéndonos respetar. Pero a criterio de la Presidenta de la Asamblea, la situación se sale de sus manos. Eso no depende de la fiscal, más aún del Pleno de la Asamblea, ya que es una denuncia particular que lo ha hecho como persona el señor Andrés Páez. Pero hay quienes consideran que esto podría llevar a la fiscal a un juicio político. Pero nosotros también estamos en la facultad de pedir explicaciones a la señora Fiscal General del Estado y en todo caso de iniciar las investigaciones y las interpelaciones respectivas para un juicio político que corresponda de ser el caso. La denuncia a la Fiscalía se da después de que dos asambleístas miembros de la comisión indicaran que se efectuaron cambios a última hora en el informe. Entre ellos, aplicar la figura de conmoción interna, algo que podría desembocar en la destitución del primer mandatario. No habían las recomendaciones. Habían las conclusiones, sí, pero recomendaciones no existían en el informe. No pongas en tela de duda ante el país que lo que hicimos estuvo mal, porque no estuviste presente y esa es tu responsabilidad. Hazte cargo. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales insistió en que no se hicieron cambios a última hora y que las recomendaciones se establecieron en una reunión. A ningún momento se ha cambiado ni una palabra. Sin embargo, hay quienes insisten en que hubo irregularidades y que con las recomendaciones se pretende desestabilizar al gobierno. No le vamos a hacer el juego a ninguno. A ningún sector. ¿Dónde está la conmoción social? La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por su parte anunció que la próxima semana convocará al Pleno a tratar el tema de los Pandora Papers, informó Valeria Navarro. Carlos Riofrío, Contralor General del Estado subrogante, informó que la primera semana de enero tendrá listo el informe sobre la investigación realizada de paraísos fiscales y más adelante todos los detalles de la información entregada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en declaraciones a la documentación de los Pandora Papers. La Contraloría General del Estado inició dos exámenes especiales. Uno, lo que corresponde a la declaración de patrimonio del presidente de la República y también a paraísos fiscales. Los dos exámenes están en ejecución. Estimamos que el primer examen, que tenemos tiempo todavía, estamos dentro de los plazos para emitir resultados, estará probablemente hasta la primera semana, lo que es paraísos fiscales. Estamos recabando información y la que fue entregada por el presidente de la República pues está en análisis y en estudio a fin de hacer varias verificaciones y cruces de información como corresponde en auditoría, y nos pronunciaremos una vez que eso concluye el estudio, se elabore el informe y se determine los resultados. El borrador del Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda la destitución del legislador Egner Recalde, a quien se lo investiga por presuntamente recibir dinero de sus colaboradores. Sobre el asambleísta también existe una investigación en Fiscalía.
El informe del presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda la destitución del legislador Egner Recalde, a quien se lo investiga por presuntamente recibir dinero de sus colaboradores. Ha incumplido lo que dice la Constitución, el artículo 127 y el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, percibir dietas o cotas de los servidores públicos de su despacho, es decir, de la Asamblea Nacional. El asambleísta se negó a dar una entrevista a este medio de comunicación y a través de un video rechazó el informe y asegura que es víctima de persecución política. Ya que no existen fundamentos que se establezca ninguna responsabilidad. Pero el Comité de Ética recogió los testimonios de los presuntos afectados. Estuvieron 2 personas, rindieron sus pruebas testimoniales claras y precisas y concretos, donde ellos manifestaron que entregaron los recursos económicos. A los ex colaboradores se les habría solicitado rubros de hasta $500 para un proyecto político. Hemos realizado un trabajo apegado a la ley, apegado al derecho y garantizando la defensa, en este caso del asambleísta acusado. El Comité de Ética se reunirá nuevamente el viernes para votar sobre el informe presentado por el presidente de la comisión, José Chimbo. De allí, la decisión de destituir o no a Recalde quedará en manos del Pleno, mientras que la Fiscalía ya inició el pasado 16 de noviembre la indagación previa en contra del legislador. Informó Valeria Navarro. Este miércoles se debatirá sobre la ley de desarrollo económico que pretende generar tributos y a horas de su discusión. No todos están de acuerdo con la propuesta, la normativa que está intentando debatirse, pero también hay temor que la misma pase por el Ministerio de Ley. Le contamos. El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá este miércoles el informe para segundo debate sobre la Ley de Desarrollo Económico, en donde se han incorporado cambios, entre ellos que el impuesto a la renta aumente solo a personas que ganan a partir de los $2.600. También existen otras modificaciones. Por ejemplo, uno de los temas en los cuales se conversó fue el hecho de que los gastos deducibles, en vez de que sean a partir de $5.000, son a partir de $10.000. Con las observaciones recogidas, del bloque oficialista espera alcanzar los 70 votos. Seguimos caminando, seguimos conversando, sin embargo, nunca podemos decir al 100% existen los votos porque siempre habrá temas que mejorar y que pulir, sin embargo, hemos avanzado en esos diálogos. UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano no están del todo de acuerdo con la ley. Nosotros no estamos a favor de la subida de impuestos, la creemos absolutamente inconveniente y además creemos que es sí una traición a las personas que votaron por algo distinto en campaña. Pachacutic, por ejemplo, presentará observaciones en cuanto a los gastos deducibles. Por eso estamos planteando que se mantengan los 14.000 y picos para poder no topar el bolsillo del pueblo ecuatoriano y especialmente la clase media. Las bancadas están conscientes de que hay que hacer cambios y que la ley debe ser tratada. También hay un escenario en donde quizás el archivo no es lo mejor para la Asamblea, no es lo mejor para el país. Se debería proponer algo sabiendo que siempre estará abierto el veto presidencial, que si vemos lo que ha pasado en los últimos gobiernos, podría ser un veto ultrapoderoso que incluso insiste en el proyecto inicial que llegó a la Asamblea. Se prevé que el debate se alargue hasta el viernes porque la comisión deberá recoger observaciones. Sin embargo, si la Asamblea no da una respuesta hasta la medianoche del sábado, la propuesta del Ejecutivo podría pasar por el Ministerio de la Ley. Es que no tiene que pasar por el Ministerio de la Ley. La Asamblea Nacional ha dado la apertura necesaria para debatir, para discutir, y aspiramos que también de parte del presidente exista la voluntad para acoger las propuestas de los asambleístas y que podamos articular las acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Informó Valeria Navarro. Sectores de trabajadores y empleadores no lograron un acuerdo para fijar el salario básico unificado para el año 2022. Existe la probabilidad de que el próximo martes sea el ministro de Trabajo quien determine el valor que se deba incrementar. Este martes se desarrolló la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Después de varias horas, la misma fue suspendida debido a que no existió acuerdo entre los sectores de trabajadores y empleadores. Lo que se han marcado son las posturas por parte del sector de los trabajadores, obviamente. Estamos en la línea de lo que el pueblo ecuatoriano decidió en febrero del 2021, que son $500 como salario básico unificado en los 4 años, ¿no? Es decir, tendríamos más o menos en promedio 25 por año. Ese es el planteamiento, que el Consejo dé una metodología a eso que la población votó.
Del lado de los empleadores se sostiene que de manera técnica, teniendo como base las cifras del Banco Central, el Ministerio de Finanzas y el INEC, es complejo que los salarios presenten un incremento al menos para el año 2022. Entonces, sobre la base de estos argumentos, considerando el momento económico que está viviendo el país, creemos que un incremento antitécnico puede generar un efecto contraproducente sobre la parte de la formación del empleo formal, que creo que es lo que todos perseguimos en este momento. Es decir, más desempleo podría darse. Más una expulsión al subempleo, una expulsión hacia el desempleo y lo peor, que pongamos en riesgo las pocas plazas de empleo formal que quedan en este momento en la economía. Con dos posiciones que se muestran claramente opuestas, desde la representación del sector de los trabajadores no avisoran que para el próximo martes se pueda definir un acuerdo que permite incrementar los salarios. Con las propuestas técnicas son bastante mezquinas a nuestras aspiraciones. Entiendo que el pueblo ecuatoriano conoce que hay una situación crítica en el país y que es necesario también que el otro sector, el sector empleador, revise su posición en cuanto a la realidad y no en base a números y estadísticas. ¿El próximo martes es probable que sí haya decisión o se haya acuerdo entre los dos o tendrá que definir el ministro mismo? Bueno, hasta el momento las propuestas son distantes, las ideas son distantes, entendemos que definitivamente será el gobierno nacional que defina. Pero si bien tal vez para este 2022 no se pueda cumplir con los $25 de incremento salarial por año, eso no significaría, según el sector empleador, que en las próximas reuniones del Consejo de Trabajo y Salarios, la fórmula pueda fijar una proyección con un valor más alto. Informó Javier Rosero. El presidente de la República se reunió este martes con los representantes del IES. Las autoridades expusieron la situación que actualmente atraviesa la institución y expusieron alternativas para fortalecerla. La finalidad de la reunión entre las autoridades del IES y del BIES con el presidente Guillermo Lasso y miembros de su gabinete fue el llegar a soluciones frente a la problemática económica y operativa de la institución. Le vamos a presentar la situación tal cual y en base a la conversación que tengamos, abrir una mesa de diálogo para poder llegar a ciertas soluciones. Frente a lo expuesto, el ministro de Finanzas, Simón Cuevas, resaltó que existen distintas reformas y cambios que se tratan al interior del gobierno y los representantes del IES. Esto para buscar alternativas al mediano plazo. Estamos aquí para tener una reunión con el delegado del presidente ante el directorio del IES, para presentar las nuevas autoridades del IES y del BIES, y para discutir de manera general la situación de la institución, los temas que se están avanzando para ir fortaleciendo al Seguro Social ecuatoriano. Los encuentros entre las autoridades del IES y el gobierno, según información oficial, se desarrollarán de manera permanente. Informó Javier Rosero. Y en los últimos años, el Estado ecuatoriano ha invertido alrededor de $200 millones anuales en defensas judiciales nacionales e internacionales. Al respecto, con un préstamo de $5 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se pretende crear la Procuraduría del Futuro para impedir gastos innecesarios. Con un préstamo de $5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ecuador quiere darle un giro de 180 grados al accionar del abogado del Estado, con el lema, la Procuraduría del Futuro. Lo que se propone, en concreto, es dotar a la Procuraduría, quien tiene la representación en juicio del Estado, de las herramientas cualitativas y cuantitativas para que gane el mayor número de juicios posibles, pero que lo haga en un universo con el menor número de juicios posibles. En manos de la Procuraduría están 102.450 juicios nacionales y 34 internacionales activos. Entre 2018 y 2021, el costo promedio anual de la defensa jurídica del Estado es de $200 millones. En lugar de gastar $200 millones por año en la defensa del Estado, este proyecto apuesta a la prevención para que las autoridades del sector público actúen de acuerdo a derecho y eviten miles de demandas al país. Nuevo modelo de gestión de la entidad que se respalda en 3 pilares fundamentales. La reducción en la conflictividad judicial del Estado, la capacitación permanente del personal jurídico, tanto de la Procuraduría como de los equipos jurídicos de las demás entidades estatales, y la generación de procesos apoyados en una sólida plataforma tecnológica. El complemento será la creación de un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el que estarán vinculados el Cuerpo de Procuradores del Estado,
de la Administración Central y gobiernos autónomos descentralizados. La situación es aún peor. Esa enorme cantidad de juicios, más los que se libran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representan más de 57.000 millones de dólares en demandas para el Estado. Informó Héctor Romero. Hay que recordar que Quito tiene normativa de pico y placa en este día miércoles. Autos y motos con las terminaciones 5 y 6 no deben circular entre 5 y 10 de la mañana y 16 y 21 horas. Y más adelante, las muertes de pacientes que esperaban por un trasplante de órganos crecieron a raíz de la pandemia. Al regresar los detalles de esta y otras noticias. Las muertes de pacientes que esperaban un trasplante de órganos crecieron, esto a raíz de la pandemia. Así es, aunque algunos programas de salud se han restablecido paulatinamente desde la mirada de los colectivos a favor de esta población, aún hay mucho por hacer. 149 muertes en lo que va del 2021 es el número que se contabiliza de personas que no tuvieron más tiempo para esperar por su trasplante. Como nos contaba la hija de un paciente que pese a tener 3 oportunidades su padre, falleció. Situación que desde la mirada del doctor Enrique Ortiz, director del INDOT, debe existir un correcto proceso de identificación de donantes. El protocolo indica muy claramente en el momento en que se notifica que hay un donante, el coordinador hospitalario de donación va al hospital. Y lo primero que hace es investigar en el registro civil si tiene la condición de donante. Si dice sí, se continúa el proceso. Si dice no, se para el proceso. Este 2021 arrancó con una tasa del 0,21% de donantes por millón de habitantes. A decir del INDOT, para esta fecha la cifra subió a 2,07%. Sin embargo, llama la atención para colectivos a favor de la causa, que los pocos trasplantes que se concretaron en este año, en su gran mayoría corresponden a establecimientos privados. En el Ecuador, en el 2021, en este año, de los 14 trasplantes hepáticos realizados, 8 donantes fueron detectados en un hospital privado de Guayaquil y los demás donantes en otros 4 hospitales, 3 privados y 2 del IES. Es decir, ¿qué pasa con los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES, así como los grandes hospitales privados de Quito, Guayaquil y Cuenca? Según la institución, ya son cerca de 354 trasplantes que se realizaron en este año. 2 de ellos fueron de corazón. El difícil acceso por conseguir un donante se suma a las condiciones que requieren para que el órgano pueda ser trasplantado. Se han realizado aproximadamente 354 trasplantes, de los cuales el trasplante corneal es el que se ha realizado con más frecuencia aquí en el país, casi 225 trasplantes. 9 son donante vivo, 59 renal de donante cadavérico, 22 hepáticos y se ha hecho ya 2 cardíacos. Este año no ha habido identificación por parte de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, que es ahí donde llegan la mayoría de personas que lamentablemente tienen problemas cráneoencefálicos. Coinciden en la necesidad de concientizar a la población en ser parte de la donación voluntaria que salva vidas, pues según los expertos, por un donante se podría salvar a 67 personas. Informó Caterine Aguirre. Y padres de familia denuncian en la unidad educativa especializada para sordos Moreno Espinosa, esto es ubicado en Quito, han sido designados docentes sin conocimiento en lengua de señas, lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. El Ministerio de Educación se pronunció al respecto. Veamos lo que dijo. Si la educación virtual ya es un reto para estudiantes sordos, adaptarse a maestros que no manejan al 100% la lengua de señas complica aún más su aprendizaje. Esa es la denuncia de padres de familia que sus hijos estudian en la unidad educativa especializada para sordos Miguel Moreno Espinosa, ubicada al norte de Quito.
tienen ya 3 semanas de pérdida de clases porque los profesores nuevos no saben señas, no saben cómo adaptarse a la comunidad sorda, no saben cómo enseñarles a ellos. Samantha Yangua es madre de familia e intérprete de lengua de señas. Su hijo cursa el 10º año de educación básica. Asegura que con el cambio de docentes por medio del concurso del Ministerio de Educación Quiero Ser Maestro, existen nuevas contrataciones en la unidad educativa. Por el hecho de ser sordos, la Ley Orgánica de Discapacidad en el artículo 36 dictamina que debe tener interpretación y no deben ser movidos porque eso es una educación especial. Y eso es lo que nosotros les estamos diciendo y les estamos pidiendo al Ministerio de Educación. Consultamos de este caso a la ministra de Educación, María Brown. Explica que han recibido las quejas de los representantes de los estudiantes y que están tomando los correctivos con la reasignación de docentes. En el concurso anterior no se había establecido esta especificidad sobre el dominio de la lengua de señas para colegios de personas sordas. Hemos hecho un análisis, se está haciendo una reasignación para que los docentes que sí son intérpretes o dominan la lengua de señas puedan ser reasignados a esas instituciones educativas. Mientras sigue este proceso, los estudiantes se encuentran preocupados, ya que está previsto que el 7 de diciembre regresen a clases presenciales y no comprenden a los nuevos docentes. No nos respetan a nosotros, no nos enseñan igual. Saben que necesitamos intérpretes, saben que necesitamos un perfil en lengua de señas, no algo que esté a medias, sino algo que esté bien. Necesitamos tener adaptaciones. La ministra señaló que los docentes con conocimiento en lengua de señas podrían reincorporarse en un mes, mientras que la institución educativa no se pronunció al respecto. Informó Priscila Cadena. Y tras una reunión con representantes del sector avícola afectado por el incremento del precio del maíz, el ministro de Agricultura, Pedro Álava, anunció que se va a dar paso a la importación del producto y a la emisión de licencias para evitar la especulación. El sector avícola, según los productores, se ve afectado constantemente por el incremento del precio del maíz y la especulación. Actualmente el quintal del producto podría sobrepasar los $20 y advierten que los afectados serían los consumidores. Cada dólar de incremento significa 10 centavos de cubeta de huevo. Si es que el precio de nosotros referencial del país, que estábamos en 14.60, sube aproximadamente a $20, estaríamos hablando que va a subir casi 60 centavos de la cubeta de huevo. Realmente es un precio demasiado caro a lo que es granja, ¿no? Los representantes del sector aseguran que la falta de control a los especuladores e intermediarios son el principal problema que ocasiona la escasez del maíz. Como solución plantean la importación del producto. No es que la importación va a llegar mañana. Si nosotros comenzamos a agilitar importaciones, maíz acá en Ecuador viniendo de la Argentina, de Estados Unidos, el maíz estará acá en medio de enero, en fines de enero. ¡Maíz a precios justos! Para ser escuchados, realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Agricultura. Una comitiva fue recibida por el ministro del ramo, Pedro Álava. Ofreció soluciones inmediatas, luz verde para la importación. Ellos necesitan importaciones de maíz para sus actividades y eso lo estamos canalizando inmediatamente. Luz verde sin paralizarse. También precisó que el gobierno ya fijó un precio para la venta del maíz y emitirán licencias para el sector. Darle las licencias necesarias para que el sector industrial no se paralice ni caiga como presa fácil de estos sobreprecios. Con estas acciones puntualizó el ministro que no va a haber incremento en productos provenientes de proteína animal. Informó Priscila Cadena. Y la Contraloría General del Estado aprobó el informe de consulta previa para el dragado del río Guayas. Con ello, la prefectura de la provincia publicará los términos de referencia para que los proveedores interesados presenten sus ofertas técnicas y económicas. El dragado del río Guayas avanza sin contratiempos. Durante la jornada del martes, la Contraloría General del Estado dio el visto bueno a la consulta previa para el proceso de convocatoria a la licitación del proyecto. Comunicaremos, por ser un proceso de convocatoria nacional e internacional, al CERCOP lo subiremos y a partir de eso tenemos 5 días para poder subir entonces los términos de referencias. A partir del 1 de diciembre, las empresas interesadas podrán conocer dichos términos de referencia y de esta forma presentar sus ofertas técnicas y económicas.
El proceso finalizará el 27 de enero de 2022, una vez recetadas todas las propuestas para el dragado. Estas, a su vez, serán evaluadas por una comisión técnica que determinará al ganador. A partir de marzo continúa el proceso y obviamente de ahí a la firma del contrato son 900 días que contemos ya con la entrega de la obra del dragado del río Guayas. La obra para el dragado pretende extraer 6 millones de metros cúbicos de sedimentos y está contemplada con un costo de referencia de entre 46 y 47 millones de dólares, que variarán según el precio del diésel. Informó Eric Zambrano. Vamos a contarles ahora que mientras la falta de transporte urbano continúa afectando a los guayaquileños por la protesta del gremio que busca el alza de los pasajes, este martes la alcaldesa habló. Contemos. Fue directa y tajante al responder. No voy a subir el pasaje del transporte a la gente. Cindia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, resaltó estar consciente que desde el 9 de noviembre pasado opera una flota menor de buses urbanos. Esto como medida de presión hacia su administración. Sin embargo, aclaró que favorecer al gremio perjudicaría a los ciudadanos. Que el problema lo ocasionó la subida de los combustibles. La subida de los combustibles no fue hecha por los gobiernos locales, fue hecha por el gobierno nacional. Y la respuesta que dieron inmediata es que los gobiernos locales le pasen esa decisión del gobierno nacional al bolsillo de la gente que no tiene ni qué comer. En este marco, la autoridad ofreció una alternativa a los choferes. Hay varios buses, alrededor de 50, desde hace más de un año, era la anterior administración, que ya cobran 35 centavos. Y los cobran porque dan un mejor servicio. ¿Cuál es nuestra propuesta a ellos? Mejoren el servicio. Para Viteri, la falta de circulación de buses es menor. El real retiro, tal vez, o falta de circulación de los buses, de los 2.700 buses que tiene la ciudad, es del 25%, no del 50%. Estos han sido suplidos con alimentadores, más la Metrovía, más los buses que no estaban siendo contratados, es decir, furgonetas, para el transporte escolar. Los usuarios no opinan lo mismo. Ya tengo más de 50 minutos esperando un bus y todavía no pasa ni uno, pasan llenos. Que uno sale de su trabajo para ir a su casa rápido y no hay bus. El gremio de transportistas urbanos se pronunciará sobre esta problemática este miércoles a las 11 de la mañana, informó Maite Morán. Más adelante, amigos televidentes, el Ejecutivo pretende reducir hacinamiento en las cárceles con indultos. Al regresar los detalles de esta y otras noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. Gran expectativa han generado los decretos presidenciales que indultan a personas sentenciadas por ciertos delitos, estos de tránsito y enfermedades catastróficas. Sin embargo, expertos penalistas argumentan que esto no ayudará a reducir el hacinamiento en los centros carcelarios del país. El decreto ejecutivo 264 indulta a aquellas personas condenadas por infracciones de tránsito que no implique muerte ni lesiones. Fabián Rosas fue subsecretario de Rehabilitación Social. Para él, esto no ayudará en mucho a reducir el hacinamiento. Efectivamente hay que tomar en consideración que dentro de la ciudad, tanto como Quito como Guayaquil, estas personas no ingresan dentro del sistema de rehabilitación social. Es decir, que por ejemplo, acá en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene sus propios centros donde van a cumplir estas sanciones. Por lo tanto, hablar de un indulto presidencial, donde se va a dar un indulto a personas que tienen de 5 a 15 días, es absolutamente innecesario. Se apoya el decreto 265 que favorece a quienes adolecen de enfermedades terminales, catastróficas, tuberculosis y con infecciones de VIH. Pero sin embargo, de aquello es un grupo bastante reducido que no va a permitir dar una solución integral al problema del hacinamiento. Si es que el señor presidente de la República quiere enfocarse o reducir el hacinamiento penitenciario, lo que debe hacer es beneficiar o dar celeridad a los beneficios penitenciarios. Aquí estamos hablando de un universo más o menos de unas 4.000 personas que podrían ser beneficiarias directas de los beneficios penitenciarios. El penalista Paulo Caña regresa la mirada a otro sector que también podría aliviar la carga carcelaria. Deberían otorgarse indultos
a delitos menores e incluso a los que refieren a tráfico de estupefacientes que están en la mínima y mediana escala. Con ello, las personas que ya han cumplido el 60%, que valga decirlo, muchos de ellos ya han cumplido, pero la burocracia judicial no permite que ellos salgan en libertad. Ocaña recomienda aplastar el acelerador por otra vía. Lo que está retrasado, lo que tiene en suspenso, es que no existen los jueces penitenciarios que den cabida a tanta audiencia que están solicitando para estos beneficios penitenciarios. Informó Héctor Romero. En Guayaquil, más de 10 familiares de los presos asesinados rindieron sus testimonios en la Defensoría del Pueblo, que dentro de un informe que busca la represión integral del Estado. Mientras tanto, los hijos del contador John Campuzano denuncian que nunca tuvo ninguna responsabilidad en el caso de Ispol y que pese a que pidió la sustitución de la prisión, no hubo celeridad en el sistema judicial. ¿No tenía sentencia? No tenía sentencia, pero al momento de mandarlo ahí, o sea, prácticamente le pusieron sentencia de muerte. John Campuzano tenía 75 días en el pabellón transitorio por presunta falsedad de información bursátil en el caso Ispol. Pidió sustitución de la medida a fines de septiembre, pero antes llegó la masacre. Es una situación terrible, o sea, el Estado tiene que hacerse responsable por sus actos, ¿no? Durante 13 años fue contador de Ecuagrán, una de las empresas que Fiscalía vinculó en la instrucción por presunta estafa financiera. La super de compañía no da fondos a contadores, da fondos a compañías. ¿Quiénes son los representantes legales de la compañía? Obviamente el gerente general. Más allá de una compensación económica, sino que se limpie el nombre de mi padre. Mientras tanto, más de 10 familiares de los PPL asesinados en esta última masacre y las otras acuden a dar sus testimonios hasta la Defensoría del Pueblo. De hecho, aseguran que en otros casos por tuberculosis no tuvieron la atención médica oportuna. No se puede nada, dice, porque todo aquí está en pelea y todo está en problema. Ya me lo sacaron, fue a morir. Prácticamente mi hijo falleció el día martes, amanecer miércoles a la 1 de la mañana. La falta de control también, porque si hubiese control, mi hermano lo hubiesen identificado al instante. Según el Departamento de Medicina Legal, de los 62 fallecidos, aún faltan 8 por identificar. Recuerdo claramente sus palabras cuando él me dijo, no, mi hijo, hijo, tranquilo, mi hijo, el que nada debe, nada teme. Que Dios sabe por qué hace las cosas y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo por qué esconderme. Ellos dicen que se quedan con su legado, fotos familiares y de su juventud, cuando jugó para divisiones inferiores de un equipo del Astillero. Informó Jorge Escobar. Vamos a contarles ahora que la repatriación de privados de libertad hacia Colombia permitirá combatir el hacinamiento carcelario. Actualmente en Tulcán el 60% de los presos son colombianos, de los cuales solo 20 han firmado libremente su salida. Mientras eso, internas del centro carcelario entregaron voluntariamente 27 armas cortopunzantes. Dentro de las distintas alternativas que se presentaron en el encuentro de los presidentes de Ecuador y Colombia para disminuir la crisis carcelaria, está el apoyo del vecino país en el control de la cárcel y terminar con el hacinamiento que existe. Tomando en cuenta que hay una gran población carcelaria de Colombia, habría un número ya tentativo que serían deportados desde este centro de rehabilitación social de Tulcán. Si logramos deportar al menos a la mitad de esa población colombiana, esto significa que el centro de rehabilitación social de Tulcán tendrá realmente más oportunidad para no tener ese hacinamiento. De acuerdo a las estadísticas que se manejan en el centro carcelario de Tulcán de manera voluntaria, habría ya un número de privados de libertad que estarían en lista para poder retornar a su país. Y prácticamente firmaron unos 20 la solicitud voluntaria para ser repatriados. No quieren ser repatriados porque ellos dicen prefieren pagar en una cárcel aquí en Tulcán que ir a pagar en una cárcel colombiana. Se espera oficializar el convenio con una universidad de la localidad para así agilitar los procesos que les permitan seleccionar las carpetas para poder salir de la cárcel, no solo para extranjeros, sino también para los ecuatorianos. La idea es justamente evacuar a los internos, porque hay muchos que se han quedado justamente porque no tienen esa asesoría jurídica. El comandante de la 4ª División del Ejército Ecuatoriano hizo presencia en la cárcel de Tulcán para verificar el proceso de seguridad que se está ejerciendo desde que se determinó el estado de excepción. Se pudo verificar que están cumpliendo cada una de las instituciones con sus misiones, con sus tareas
Está todo controlado con nuestra Policía Nacional, con Fuerzas Armadas. Además, desde el pabellón de mujeres se realizó la entrega de 27 armas cortopunzantes que tenían en su poder, recalcando que aparte de que se vive un ambiente de paz, tienen el apoyo para buscar superarse y estar listas para reintegrarse a la sociedad. Tenemos el apoyo, tanto como de los señores funcionarios, como del señor director, de que nosotros tengamos mejores conocimientos y nos superemos el día a día. Los uniformados no han descuidado las obligaciones que mantienen en las zonas de frontera en el límite internacional, debido a la amenaza de grupos irregulares que pretenden cruzar a Ecuador y hacer puntos de descanso, lo que no será permitido. Inteligencia está actuando para determinar estos posibles nuevos grupos que puedan aparecer en la frontera. Estamos cumpliendo con nuestra misión, la protección de fronteras, la seguridad de las fronteras. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y al menos 10 locales clausurados, detenciones y decomisos en el sector de La Marín fue parte del operativo en conjunto denominado Rescate Ecuador, que busca controlar la seguridad en 12 puntos críticos de la ciudad. Con incidentes, decomisos y hasta la incautación de armas de fuego, se desarrolló el operativo en conjunto que fuerzas de control y autoridades realizaron en el Distrito Metropolitano de Quito, sector La Marín. Esto es parte del plan Rescate Ecuador. Estamos interviniendo nichos ecológicos delictuales en donde el delito es bastante recurrente. Nuestras unidades de inteligencia han venido ya operando desde días anteriores. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos 10 detenidos en este sector, 3 venezolanos, 2 colombianos y 5 ecuatorianos que se dedicaban al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Operativos que buscan controlar la seguridad en al menos 12 puntos considerados críticos en la ciudad de Quito. Esto como parte de la estrategia antidelincuencial en este nuevo estado de excepción. Como ustedes pueden ver, están varios locales clausurados porque no han estado no tenían los documentos legales, y sobre todo también se prevé o se tiene indicios que en ese lugar se comercializaban artículos de dudosa procedencia. No solamente objetos de dudosa procedencia, sino también tenemos licor sin registro sanitario. Al menos 10 locales fueron clausurados, además de encontrar un arma de fuego que estaba cargada y escondida dentro de una mochila infantil. En este momento acabamos de detener a unas 2 personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, con una arma de fuego calibre 22. Esta arma está cargada. Indudablemente estos ciudadanos lo que presumimos es que, porque tenemos denuncias, que esta gente causa problemas aquí en el sector La Marín y amenazan con este tipo de armas. A la par, un colectivo de vendedores informales con pancartas se movilizaban por el centro de Quito en rechazo a las medidas impuestas. Según la Policía Nacional, este nuevo operativo de seguridad continuará con el apoyo de Fuerzas Armadas e intendencias municipales en la lucha contra la delincuencia, informó Caterina Aguirre. Y en un bus de transporte interprovincial que cubría la ruta El Coca-Riobamba fueron detectados en el interior 2 cartones, 80 paquetes que contenían marihuana, equivalentes a 40.000 gramos de droga. El decomiso se hizo durante la operación Luna, ejecutado por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de Baeza, allá en la provincia de Napo. Y se realiza el registro de las bodegas del mencionado bus, encontrándose 2 cajas de cartón conteniendo en su interior 80 paquetes rectangulares con envolturas plásticas color negro, y se procede a realizar el respectivo pesaje y la prueba preliminar de campo homologada, obteniendo como resultado positivo para marihuana. Con esta operación se produce una afectación económica a las organizaciones delictivas en el mercado nacional de aproximadamente $28.000. Y durante horas de la madrugada, un incendio en una bodega con grandes cantidades de madera se registró en el centro de la ciudad de Guayaquil. Los bomberos tuvieron que abrir 2 puertas metálicas para poder sofocar el fuego. No hubo heridos en este hecho. Se trató de un incendio el cual se generó al interior de una bodega, la cual almacenaba madera y otros materiales para construcción de distintos muebles y mesas de billar.
Las puertas metálicas no permitieron el fácil acceso de los bomberos y por ello les tomó varios minutos poder ingresar al punto. La alarma se dio por moradores de las calles Noguchi y Brasil, centro de Guayaquil. Ahí ocurrió todo. Los integrantes de la casaca roja tuvieron que batallar por varios minutos con las llamas. El cual estaba completamente en llamas en su interior. Tuvimos dificultades de hacer el acceso, tenía doble puerta, pero pudimos entrar y controlar la emergencia. No hay afectación de mayores locales alrededor, solo el local que ustedes ven aquí al frente. Según lo que explican los bomberos, aún hay que determinar las causas de este incendio. No se registraron heridos ni víctimas mortales. En el sitio están 8 unidades de combate, alrededor de 40 bomberos colaborando en el sitio del incidente. No hay ningún herido hasta el momento. Había bastante madera y que está almacenada en su interior y eso es lo que provocó bastante humo y alarmó el sector. Esto generó sorpresa entre los habitantes del sitio, que después de ver sofocadas las llamas, la tranquilidad regresó al lugar. Informó Julio César Saona. Y les recordamos, amigos televidentes, que hoy los vehículos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6 no circulan a partir desde las 5 hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Al retornar, el gobierno israelí detuvo a 50 integrantes de la organización islamista radical Hamas. Este acto se da tras un ataque de esta organización donde murieron personas. Ya veremos. De corazón después de la pandemia se realizó en la clínica Guayaquil y la beneficiaria fue una mujer de 49 años. Este exitoso procedimiento estuvo a cargo de 3 destacadas cirujanas junto a su equipo. Pierden un ser querido. Este momento se puede convertir en un poco de alegría, pensando que hasta 8 vidas se pueden salvar con un donante. Y si uno también se donan tejidos, se puede mejorar la calidad de vida de 75 personas aproximadamente. De esta manera fueron cirugías simultáneas, tanto en Guayaquil como en Quito, con el objetivo de salvar vidas. La paciente que recibió su corazón nuevo evoluciona de manera favorable. Si bien es cierto que ella está caminando, está deambulando, creo que paulatinamente su actividad física la va a poder recuperar y va a poder estar en ambulatorio. No es que va a pasar internada acá. En 10 días esperamos que ya pueda irse con su familia acá en Guayaquil para que lo logístico no sea una traba de mantener el seguimiento con ella, ¿sí? Informó Adriana Peralta.